Buenas tardes, mi nombre es Jason David Pacheco y vengo a realizar la sustentación del quiz realizado el día 21 de septiembre. Bueno, en el primer punto aquí tenemos lo que es la parte del circuito presentado en el ejercicio con las condiciones que se nos propusieron. ¿Listo? Entonces, aquí en el segundo realizamos eh, realizamos Thevenin, aplicamos Thevenin para así obtener el voltaje Thevenin, que en este caso nos dio 3 voltios, y la resistencia Thevenin que nos dio 1,2 k ohmios. Entonces, obtenemos nuestra primera ecuación, donde vamos a tener que el voltaje de V1 va a ser igual a la corriente de V por la resistencia de Thevenin, que es 1,2 k ohmios, más 0,7, que es esta lo que estoy señalando en rojo, que es el diferencial de voltaje, más la corriente IC por los 3 k ohmios, que son estos que se ven acá. Entonces, al tener esto necesitamos IB, que la corriente que pasa por B es I de la corriente de E1 sobre beta más 1. Entonces, como beta arriba, ambos fueron de 100, el que solicitamos aquí va a ser de 100 más 1. Entonces, la corriente que vas a pasar por IB va a ser 7,5 miliamperios. Entonces, y, y E1, que esta fue la ecuación que nosotros tuvimos, pero tuvimos que hallar primero IE1. Entonces, aquí, IE1 nos dio los 3 voltios de voltaje Thevenin más el 0,7, que es el diferencial de potencia, el diferencial de voltaje, perdón, más sobre los 3 k ohmios más 1,2, que es la resistencia por beta más 1. Entonces eso nos dio 0,76, lo cual reemplazamos acá y nos dio el resultado de la corriente. En el siguiente vamos a hallar el voltaje, perdón, de, de E1. Entonces, que sería el voltaje de BC más la corriente de C por los 3 k ohmios de la resistencia. Entonces, aquí hacemos el procedimiento y obtenemos el valor de 2,98 voltios, que es este de acá. En la siguiente, que sí va a ser igual a alfa por la corriente, que eso va a ser igual a 0,99 por 0,76, que es IC, que IC fue el que nos dio acá, 0,99, 0,76, que va a ser igual a 0,7524 miliamperios. Luego hallamos el voltaje de C1, que va a ser igual a 5 menos la corriente de IC1 menos 2K. Aquí procedemos a reemplazar los IC1, que es este de acá, que fue el valor que se nos presentó acá, y nos va a dar un total de 3,4952 voltios. Entonces, ya teniendo esto, pasamos a hallar el voltaje de I, que el voltaje de I es el voltaje de BC, que es menos 5 voltios, más la corriente de IC, de la corriente de 0,76, que es esta formulita de acá, que es lo que estamos aplicando nosotros acá, por los tres k ohmios que tenemos. Entonces, esto nos va a dar igual a menos 2,72 voltios. Cabe aclarar que el voltaje de B2 es igual a 0,5 voltios, ¿vale? Entonces, procedemos aquí a hallar la corriente de IE2, que es igual a 2,72, que es de voltaje de I, menos el voltaje de B1, más el 0,7 sobre los 2K. Entonces, reemplazando esto nos va a dar este resultado, que es 0,76 miliamperios. Luego vamos a hallar el voltaje de E2, que es igual a al voltaje de B2 más 0,7, que eso nos va a dar 1,2 voltios. Y seguimos a la corriente de B2,
que va a ser lo mismo que el voltaje de B2, y en este caso nuestro voltaje de B2 es 0,5. Y la corriente que nos va a dar es 0,5 miliamperios. Entonces, el voltaje de E2 va a ser igual al voltaje de B2 más 0,5. Entonces, 0,5 más 0,5 nos va a dar un voltio, que es el que se presenta acá. Y por último, ya realizamos la corriente de IC2, que sería el voltaje de B2 más el 0,5 menos los 5 voltios, que son la salida, sobre un K, que nos daría una corriente de 6 miliamperios. En el punto número 2, que es este, aquí tenemos el circuito presentado en la guía para el quiz. En este caso, yo apliqué mallas aquí, que es I1, I2, I3 y 4, aplicándolo teniendo 1, 2, 3, 4 ecuaciones, y luego se procedía a realizar la matriz, la cual no pude completar. Listo, entonces esta fue mi sustentación de lo que hice yo en el quiz del día 21 de septiembre del 2021. Muchísimas gracias.